Guatevisión presenta. El siguiente programa puede tratar temas que requieran de la compañía de los padres de familia. Hoy, en un show con Tuti. Son miembros de 16 centímetros, de 11 pulgadas, de 14 pulgadas. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a un show con Tuti. Gracias por estar con nosotros una vez más. Me encanta saber que contamos con su sintonía y con su preferencia. Esta noche tenemos un tema que yo sé que llamará mucho la atención. ¿El tamaño importa? Por favor, acompáñenos. Bienvenidos. Bueno, hay diferentes formas de ver y de analizar y de responder esta pregunta. Y también es importante como entender por qué a lo largo de la historia, las diferentes culturas, las diferentes épocas le han puesto una importancia especial al tamaño. Y por eso me da mucho gusto hoy recibir en nuestro programa al licenciado José Ángel del Valle Mendizábal. Él es historiador del arte y me da mucho gusto tenerte hoy aquí. ¿Cómo estás? Igualmente, mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Tema interesante, que causa morbo también, porque lo hemos asociado específicamente con el tema sexual. Es correcto. ¿Cierto? Así es. Tiene que ver con lo sexual, nos vamos a poner freudianos casi, ¿no? ¿Tiene que ver con lo sexual, lo de los tamaños? No. No. No tiene que ver con lo sexual. Tiene que ver con lo contextual, con lo social, con la cultura, que es realmente la que aprecia y la que dice si el tamaño es importante y si tiene relación con el sexo o no. Pero si tú observas, la Torre del Reformador es fálica. Sí. ¿Verdad? El obelisco es fálico en la zona 14. O sea, y nos gusta y no sabemos por qué. Es inconsciente. Ok. Puedes comprar la televisión de 32 pulgadas, quieres la de 60 pulgadas. ¿Me explico? Sí. Aunque no quepa en tu cuarto. Tengas que sacar la cama y te quedes en cama imperial con tu pareja. Es cierto, O sea, es cierto. El tamaño se vuelve importante. Estamos en el último piso del edificio porque es el más importante. El que te da poder. Claro, claro. ¿Verdad? Quieres el penthouse del edificio. Entonces está asociado el tamaño al poder, eso es, ¿desde siempre? En el sexo también, ¿verdad? El sexo es un juego de poderes, de alguna manera, Sí. ¿verdad? Foucault, un filósofo, decía que todo se trata de poder, ¿verdad? Y aún en la misma pareja se trata de un juego de poder, ¿verdad? Que se maneja de cierta manera y en el sexo, pues lógicamente en esa interrelación, pues se determina quién domina y quién no. ¿Qué indicios a través del arte, que es obviamente lo que tú estudias, tu especialidad, podemos ver y podemos entender un poquito de esta fascinación del ser humano por el tamaño? Bueno, el sexo aparece con el hombre prácticamente en las cuevas de Altamira, en Lascaux, ¿verdad? En la parte prehistórica. Y realmente cuando vemos esto encontramos imágenes fálicas, ¿verdad? O sea, prácticamente esculturas fálicas que tenían un contexto más bien de fecundidad. Okay. También aparecen mujeres con las vulvas abiertas, con los senos muy grandes, que también tenían una relación de voto con la fecundidad y la fertilidad que eran necesarias para la subsistencia de la especie. Claro, claro. ¿Verdad? Esto cambia hasta mucho tiempo después cuando se empieza a relacionar el sexo ya no con la reproducción, sino con el placer. Okay. ¿Verdad? Entonces, esto empieza ya a moverse durante toda la época prejudía, es decir, prejudaica, porque nosotros estamos bajo una influencia judio-cristiana, Sí. lógicamente, que Sí, se sí. vuelve cerrada. Pero antes de que Jesús apareciera, los griegos y los romanos tenían una cultura sexual totalmente liberal, o sea, ni siquiera existía la palabra homosexual. Tú podías llevar una vida de homosexualidad libre, tú podías ser bisexual, No tú era podías juzgada, ser- no era... En ningún momento eso reducía tu estatus de ciudadano, por ejemplo, en las colonias griegas, Ok. ¿verdad? Entonces el sexo se veía como parte de la vida y de tu preferencia personal, y nadie se metía a juzgarlo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, pues la cuestión fálica se convierte en una cosa importante. El tamaño en Grecia, por ejemplo, debía ser pequeño, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del falo, Sí. lo ves en el David de Miguel Ángel, cierto, ¿no? es cierto. Porque estéticamente era lo correcto, dentro de las proporciones Dentro de su estéticas estética. griegas. Claro. Claro. Pero viene Roma, conquista Grecia y lo hace todo enorme. O sea, hace lo mismo, le copia a los dioses, le copia la estructura, la arquitectura, pero triple, ¿verdad?
Porque lo más grande es mejor. Lo más grande ¿no? es mejor. Tienes una Washington que fue creada, digamos, por el gobierno de Estados Unidos en un pantano donde no había nada, gigantesca, con calles enormes, con edificios gigantescos, con un Capitolio que te impresiona, porque la idea es que el tamaño te demuestra el poder. Exacto. ¿Verdad? Y que interesante que también un dato respecto a Washington, según entiendo, corrígeme si no es verdad, porque eso me dijeron, que ningún edificio puede ser más alto que el Capitolio. Es correcto. Así Ese es. tiene que ser el más grande. Porque es Por ley. el lugar de poder. ¡Wow! ¿Verdad? Y en todas las culturas se ha visto esta fascinación por el tamaño, por ejemplo, de órganos sexuales. ¿En todas las culturas se ha visto esto o no? Bueno, se ha visto de alguna manera deificado, es decir, como divinizado, pero más que nada en el caso fálico, o sea, porque generalmente se ve más en el hombre que en la mujer, Okay. ¿verdad? En el caso fálico se ve que el tamaño se vuelve importante, pero desde el punto de vista de que se haga visible, ¿verdad? De que la gente lo vea y entienda la importancia que tiene el falo en el caso no tanto sexual como en el caso de la subsistencia y el poder de la especie, ¿verdad? O sea, tú sabes que cuando conquistaban un pueblo violaban a las mujeres, Sí. o sea, era una forma de demostrarles su poder sobre ellos, sobre el pueblo y someter al hombre a través de violar a su mujer, Claro. ¿verdad? Que era una cosa terrible, Sí, si sí, lo sí. vemos desde ahora, ¿no? Pero, claro, al entrar una influencia judeocristiana, obviamente todo se vuelve prohibido. Y ahí muere el asunto y queda prohibido hablar sobre este asunto Por siglos. por razones lógicas, ¿verdad? ¿Qué hay, por ejemplo, más allá del arte que queda, que vemos, lo que queda plasmado, esculpido, lo que sea, qué hay de la mitología, por ejemplo? ¿Qué hay de historias, de tradiciones verbales, a lo mejor, que transmiten eso también? Bueno, en Egipto, por ejemplo, el río Nilo se suponía que era el resultado de la eyaculación de un dios. Ajá. Y esto convertía al río Nilo en un río divino. Los faraones iban, se masturbaban frente al río, ¿verdad? Eyaculaban en el río y en ese momento el agua quedaba divinizada, ¿no? Que es el agua que, por supuesto, es el limo que deja después, es el que sirve para dejar la tierra fértil de nuevo. Ajá, ajá. Claro, por razones geológicas, no tenía nada que ver con que el pobre hombre hiciera su trabajo, ¿verdad? Pero Claro. a lo que me refiero es a que pues tenían ese tipo de creencias, ¿verdad? Era muy común incluso entre los mayas, ¿verdad? La masturbación en grupo, este tipo de cuestiones. En ningún momento se satanizó al homosexual o se satanizó al No era sexo. perversión, sino era con fines como de... Pues era una expresión de tu vida, ¿no? Ok. El hombre nace con sexo, o sea, todos nacemos con Así un es. sexo y es parte como la sed del hambre, o sea, igual tienes ganas de hacer algo, ¿verdad? O sea, es parte de tu desarrollo en un momento dado y por ende es natural, es absolutamente natural. ¿Qué hay, por ejemplo, de la edificación? Vamos un poquito a la arquitectura, tal vez. ¿Qué hay de las edificaciones gigantes, grandes? Tú mencionabas los obeliscos, nuestra Torre del Reformador, que es una réplica de la Torre Eiffel, que claro. es gigantesca también, con una forma evidentemente fálica, como muchas otras cosas. ¿Qué hay de catedrales? Que esas cosas gigantescas tienen que ver también con poder, tienen también que ver con... Por supuesto. Tienes la Basílica de San Pedro, o sea, ¿Sí? como el centro, la iglesia más grande, ¿verdad? Tú entras a esa iglesia y nunca vas a ver una diferente, ¿verdad? Es enorme, ¿verdad? O sea, tiene que tener una capilla sixtina única, tiene que tener un arte único, ¿verdad? Excepcional, y todo entra dentro de esta cuestión de que lo más grande te da poder. Porque en Guatemala tenemos que usar SUVs, ¿verdad? De estas camionetas grandes, aunque solo tú vengas y Sí. solo tú la uses, ¿verdad? Sí. Pero tienes que tener un carro grande para sentirte importante. Claro, que te para respetan los demostrar tu chiquitos, poder. ¿no? Y le tiras el carro a los Sí. pequeños porque sientes el poder. Claro. O sea, tiene mucho, y el falo tiene que ver con eso y con el machismo un poco, ¿no? O sea, el hombre tiene falo, entonces domina a la mujer que no lo tiene. ¿Qué hay del contacto, por así decirlo, o el alcanzar a los dioses o a Dios, o según la cultura, pues contarán historias distintas, de hacer cosas grandes como para alcanzar el cielo? Bueno, eso lo tenemos con la Torre de Babel en la Biblia, Exacto. ¿verdad? O sea, precisamente, o sea, la idea de alcanzar el cielo para ver a Dios era algo que, según la Biblia, pues obviamente fue pecaminoso a los ojos de Dios, y él cambia los idiomas, y ahí nacen todos los idiomas del mundo, supuestamente según
esta creencia, Sí. ¿verdad? Pero indiscutiblemente tienes un Empire State, por ejemplo, y todo el mundo entero peleando por el edificio más alto. Exacto, ¿no? exacto. O sea, tienes las Torres Petronas, o sea, todo el mundo está luchando, le ponen antena gigantesca a la Eiffel para que sea más alta, todavía 324 metros más alta. O sea, lógicamente todo el mundo está con esa idea. Lo increíble es que nosotros la admiramos por razones inconscientes, es un mensaje subliminal, como Ajá. el del obelisco. Ajá. Tú vas al obelisco, te paras en el obelisco, no sientes que sea fálico. ¿Te gusta en algún momento, verdad? Bueno, vas a París, miras obeliscos egipcios, ¿verdad? Sí, que sí, llevaron, sí, sí, sí. y no sientes que sea fálico, pero de alguna manera te atrae. Y es la idea de tener un televisor gigante, ¿no? Que no cabe en tu cuarto, o sea, como te decía, ¿no? La refrigeradora tiene que ser de 2 puertas, gigantesca, ¿verdad? Aunque tengas un huevo adentro. Sí. O sea, o uno medio limón, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, el tamaño por supuesto que importa, pero importa desde el punto de vista más, digamos, Por la simbología que le hemos cultural, dado ¿verdad? también. Sí, es un símbolo. En el caso sexuales propiamente, la historia del arte siempre ha buscado el sexo, o sea, siempre lo ha manifestado, Sí. pero no lo ha manifestado abiertamente como un culto fálico, ¿verdad? Esto lo hacen las sociedades un poco más primitivas, Ok. ¿verdad? De hecho, la erección estaba prohibida dentro de la historia del arte conocido pues ya en el óleo, en el acrílico, en los murales, ¿verdad? Esto aparecen muchas personas desnudas, pero nunca en estado de erección, Es nunca cierto. realmente directamente, no es pornográfico, eso es a lo que me refiero, ¿no? Sí. Al aparecer la fotografía, que cumple 177 años hoy, ¿verdad? Entonces todo cambia, ¿verdad? Aparece la revista, aparecen las fotos, empieza la pornografía y todo este asunto, ¿verdad? Y entonces sí, ¿verdad? Son miembros de 16 centímetros, de 11 pulgadas, de 14 pulgadas, y empieza el temor del hombre, el hombre empieza a sentirse inseguro de sí mismo, tendré el miembro suficientemente grande, será demasiado pequeño, todo el mundo lo tiene más grande que yo, empiezan a compararse, Claro. o sea, esto satisface más o no, y todo Claro. esto lo estaremos hablando más adelante con quienes nos acompañarán a continuación. Yo te quiero agradecer por estar aquí con nosotros. No tengas Es interesante hacer como esta revisión para ver desde dónde viene y cómo esto ha ido cambiando y no ha ido cambiando a la vez también. Así que Así muchas es. gracias. Te pido que te quedes con nosotros y a usted también le pido que permanezca con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con más. ¿El tamaño importa? Al volver, porque se le ha creado el mito, esa historia de que tiene que tener un pene de tales o cuales dimensiones y allí andan los caballeros con la cinta métrica. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. ¿El tamaño importa? ¿Qué respondería usted? Y claro que la pregunta nos hace dirigirnos específicamente al área sexual. Hablamos un poquito de todas otras manifestaciones en que el tamaño ha importado al ser humano porque cree que de esa forma demuestra poder. Vamos a quedarnos en el ámbito de la sexualidad porque creo que es importante ir hablándolo también, desmitificándolo y entendiendo por qué se le da esta importancia. Y por eso me da mucho gusto recibir a Yulisa Martínez, psicóloga y sexóloga, buena amiga de la casa también. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente compartiendo contigo. Es un Gracias. gusto tenerte aquí, Yulisa. Para mí es un gusto también. Qué Gracias. linda, gracias. Y también nos acompaña Jimena Fuentes, ella es psicóloga, terapeuta de pareja y familiar también. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Tuti. Otra amiga de la casa también. Hola, gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ¿el tamaño importa o no importa? Pues eso va a depender. Tú ya hablaste con el experto en cuanto al tema de la antropología y desde el punto de vista de la sexología, pues hay diversidad en cuanto al tema. ¿Por qué razón? Porque la satisfacción sexual en la mujer no se limita al tamaño, sino que a la sensación de ocupación que pueda tener el falo o el pene en la vagina. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que un pene grande, por decirlo de alguna manera, tiende a ser inoperante y en algún momento incluso puede generar dolor, incomodidad y más aún si el caballero que posee su miembro viril muy bien dotado no tiene la experiencia, el expertaje o el cuidado